Muy buen día, mi nombre es Glenda Vilches. Como ya les comenté en la sesión 1, soy licenciado en biología, tengo un doctorado en biología celular y molecular y fui profesor de esta cátedra de bioquímica por 15 años, continuando en estos momentos mi carrera profesional dentro de la industria farmacéutica. Este año estoy participando en el dictado del tema Introducción al Metabolismo y Bioenergética, el cual hemos dividido en varias sesiones. Esta es la sesión número 2. En cada una de estas sesiones estamos revisando de forma secuencial conceptos básicos sobre el metabolismo que serán necesarios para el entendimiento no solo de este tema, sino de temas que serán discutidos en las próximas semanas y que forman parte del temario de esta materia. Las sesiones estarán disponibles en el canal dispuesto por la cátedra para su revisión on demand. En la sesión pasada revisamos algunas de las características generales del metabolismo y conversamos que se presenta como una complicada maraña de reacciones químicas. Por lo tanto, para el estudio del metabolismo será un error analizar cada ruta de forma individualizada, sino que deben analizarse de forma integral. Adicionalmente, comentamos que estas secuencias de reacciones son catalizadas por enzimas a través de las cuales opera la regulación no solo de una reacción química en particular, sino que sirve como control de la ruta metabólica completa. En el ejemplo que está en la lámina, por ejemplo, a través de la regulación de la enzima E1, a través de algún mecanismo que disminuya la actividad de la enzima E1, entonces disminuirá la tasa de formación no solo de A en B, sino por ende de B en C, de C en D, de D en E y así sucesivamente. Por lo tanto, el resultado final de la inhibición de la actividad de la enzima E1 es la disminución de la actividad de la ruta metabólica completa. Por esta razón, en esta sesión repasaremos rápidamente los mecanismos de control de la actividad enzimática que ya fueron abordados en un tema pasado. En primer lugar, hay dos factores físicos que alteran la velocidad de las enzimas, que son la temperatura y el pH. En general, los aumentos de temperatura aceleran la actividad enzimática y los descensos de temperatura disminuyen la actividad enzimática. Con relación al pH, la mayoría de las enzimas son sumamente sensibles a los cambios de pH y cambios muy pequeños de unidades o de décimas de unidades por arriba o por debajo del pH óptimo generan cambios drásticos en la actividad de la enzima. En los humanos, en los mamíferos en general, la temperatura corporal y el pH celular tienden a mantenerse constantes, por lo cual este mecanismo de regulación de la actividad enzimática prácticamente no opera, salvo en contadas excepciones. Por esta razón, en esta sesión en particular no vamos a entrar en detalle en la regulación de la actividad enzimática a través de estos parámetros físicos. En los que sí vamos a entrar y que sí tienen un gran significado desde el punto de vista fisiológico es, por ejemplo, el cambio en la disponibilidad de sustrato. En este sentido, recordemos del estudio de la cinética enzimática que la variación de la actividad de la enzima con respecto a la concentración de sustrato tiene la forma de una curva hiperbólica donde están definidas dos variables importantes para caracterizar las enzimas, que son la velocidad máxima y la Km. La velocidad máxima, como dice su nombre, es la máxima velocidad o tasa a la cual puede ocurrir la transformación del sustrato en producto en condiciones específicas. Y se alcanza cuando todos los sitios activos de las enzimas están ocupados debido a las altas concentraciones de sustrato. A este fenómeno se le denomina saturación. El otro parámetro es la Km, que por definición es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Recuerden que cambios muy pequeños en la concentración de sustrato alrededor de los valores de la Km generan cambios importantes en la actividad de la enzima. En las células, la concentración de muchos sustratos enzimáticos se encuentran en valores cercanos a la Km.
por lo cual al modificarse muy levemente la concentración de sustrato, eso impacta de forma importante en la actividad enzimática. Por otra parte, el valor de Km representa la afinidad de la enzima por el sustrato. Es decir, a mayor Km, mayor será la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Dos enzimas, en el metabolismo uno puede encontrar enzimas que pueden reconocer el mismo sustrato, pueden unirse a él y pueden transformarlo, pero con afinidades diferentes. Pongamos un ejemplo. Las enzimas hexoquinasa y glucoquinasa, ambas reconocen la glucosa como sustrato y la transforman en el mismo producto que es glucosa 6-fosfato. Sin embargo, tienen KM distintas hay KM para la glucosa para cada una de las enzimas. La hexoquinasa tiene un KM para la glucosa de 0,01 milimolar, mientras que la glucoquinasa tiene un KM de 10 milimolar. A 5 milimolar de concentración de glucosa, la hexoquinasa se encuentra saturada, trabajando a su velocidad máxima, mientras que la glucoquinasa se encuentra trabajando a una velocidad bastante menor. Por otra parte, a 10 milimolar de glucosa, la hexoquinasa sigue trabajando a su velocidad máxima, pero la glucoquinasa está ahora trabajando a una velocidad que es significativamente mayor a la que tenía a 5 milimolar. 5 y 10 milimolar representan la concentración de glucosa presente en la sangre durante los periodos de ayuno y alimentación respectivamente, y por lo tanto el hecho de que cambien las actividades de la hexoquinasa y de la glucoquinasa a estas concentraciones específicas está directamente relacionado con el papel que tienen en el metabolismo de los carbohidratos, en este caso de la glucosa. Sobre este tema se profundizará en el tema correspondiente al metabolismo de carbohidratos. Volvamos a nuestro ejemplo de la enzima E1. Es obvio que al disminuir, que cuando disminuye la cantidad de la enzima, también disminuye la tasa de síntesis de A en B y por lo tanto todo el resto del flujo a través de la ruta metabólica. De forma análoga, cuando la concentración de enzima, cuando la cantidad de enzima aumenta, aumenta la tasa de transformación de sustrato en producto. Entonces, en condiciones fisiológicas, la concentración de enzima puede variar como consecuencia directa del cambio en su tasa de síntesis. Esto es, si disminuye la tasa de transcripción del gen que codifica para esa enzima, disminuye el número de moléculas de ARN mensajero y por lo tanto disminuye la tasa de traducción de la enzima. Si por el contrario, incrementa la tasa de transcripción del gen que codifica para esa enzima, incrementa el número de moléculas de ARN y por lo tanto incrementa la tasa de traducción de la enzima. Normalmente, estos procesos en los cuales se modifica la concentración de enzima a través de la modificación de la transcripción y de la traducción operan a largo plazo, es decir, pueden tardarse horas, días o incluso semanas para verse reflejados cambios en la transcripción en cambios en la concentración de una enzima. El otro proceso que conlleva a un cambio en la cantidad de enzima es su degradación. Este proceso involucra la participación de enzimas del tipo proteasas. Es un proceso que está sumamente controlado y que opera un poco más rápido que los cambios en la síntesis de enzimas. A menudo, las enzimas se encuentran en compartimientos específicos, por ejemplo, en un organelo en particular. En ese organelo ejercen su función. A este proceso, que se denomina compartamentalización, permite aislar enzimas en ambientes en los cuales no se encuentren o aislarlos de ambientes en los cuales no se encuentren en condiciones óptimas para funcionar o que puedan ocurrir en conjunto con otras reacciones enzimáticas que interfieran con su función. Y obviamente también constituye un mecanismo de regulación enzimática. ¿Por qué? Bueno, en el ejemplo que está representado en la lámina,
La enzima EX, que es la enzima que transforma el sustrato X en Z, está en el interior de la mitocondria y el sustrato X inicialmente se encuentra en el citoplasma. Mientras X se encuentra en el citoplasma y EX se encuentre en la matriz mitocondrial, obviamente X no podrá ser transformado en Z. Solo cuando el sustrato X es transportado al interior de la mitocondria es cuando podrá entonces ser reconocido o establecer contacto con la enzima para transformarse en Z. Muchas enzimas además están reguladas por modificación covalente. Existen dos tipos de modificaciones covalentes, la irreversible y la reversible. En la modificación covalente irreversible, la enzima es sintetizada en forma de un precursor inactivo y este precursor, bajo condiciones fisiológicas particulares, por ejemplo, ante un cambio brusco de pH o en presencia de otras enzimas, por ejemplo, en presencia de proteasas específicas, sufre un proceso de remoción de uno o de varios segmentos de su cadena peptídica de forma permanente, de allí el término irreversible, y esta modificación cambia la estructura de la enzima, la cual pasa entonces de un estado inactivo a un estado activo. La modificación, como decía, consiste en la ruptura de uno o varios enlaces peptídicos y es un proceso que no requiere ATP. Un ejemplo típico de modificación covalente irreversible son los zimógenos, que son los precursores de las enzimas que participan en el proceso de digestión de las proteínas. Uno de estos zimógenos es el es el tripsinógeno, que es el precursor de la tripsina. El tripsinógeno es una proteína de 245 aminoácidos sintetizada en el páncreas que no muestra ningún tipo de actividad enzimática. Bajo condiciones fisiológicas específicas, el tripsinógeno es secretado en el intestino delgado, donde la enzima enteropeptidasa rompe el enlace peptídico que une el aminoácido 6 al 7, de tal manera que se liberan dos fragmentos, un fragmento de 6 aminoácidos que no tiene ningún tipo de actividad y un fragmento de 239 aminoácidos que constituye la forma activa del zimógeno, que en este caso es la tripsina. Otro tipo de regulación por modificación covalente involucra la unión reversible de un grupo químico a una enzima, mediante un enlace covalente. La unión de este grupo genera cambios conformacionales en la estructura de la enzima que afectan su actividad. Uno de los ejemplos de modificación covalente reversible que se encontrarán con más frecuencia en los próximos temas es la modificación covalente reversible del tipo fosforilación-desfosforilación. Esta consiste en la unión de un grupo fosfato a una proteína, lo cual genera un cambio en su estructura y por lo tanto un cambio en su actividad. Este es un proceso que requiere de la participación de una enzima quinasa para el proceso de adición del grupo fosfato y de una enzima fosfatasa para la remoción del grupo fosfato. Y usualmente el donador del grupo fosfato es una molécula de ATP. Este ATP se incorpora en la cadena lateral de residuos de serina, treonina y tirosina de la respectiva enzima. Una vez fosforilada la enzima, puede pasar a un estado más activo o menos activo, dependiendo del tipo particular de enzima que se esté considerando. Es decir, dependiendo del estado de fosforilación, la enzima se alterna entre un estado de mayor actividad y uno de menor actividad. De esta forma, hay algunas enzimas que en estado fosforilado tienen una mayor actividad, mientras que otras enzimas en un estado fosforilado tienen un estado de menor actividad o de muy baja actividad o están simplemente inactivas. El sexto mecanismo de regulación de la actividad enzimática que vamos a revisar es el alosterismo. En este mecanismo de regulación se une
de forma no covalente una molécula a una enzima, lo cual genera un cambio conformacional que altera su actividad. Las enzimas que son reguladas por este mecanismo son enzimas oligoméricas que se alternan entre un estado tenso de baja actividad y un estado relajado de mayor actividad. Las moléculas que regulan la actividad de las enzimas alostéricas se denominan efectores alostéricos y pueden ser tanto activadores, porque incrementen la actividad de la enzima al unirse a ellas, o inhibidores, porque su unión conlleve a la reducción de la actividad enzimática. Desde el punto de vista cinético, las enzimas alostéricas muestran una cinética sigmoidal que se altera en presencia del activador o del inhibidor alostérico, tal como está representada en la lámina. Un ejemplo de una enzima alostérica es la aspartato transcarbamilasa o ATCasa. Es una enzima citosólica que cataliza la condensación de aspartato y carbamilfosfato para producir N-carbamil L-fosfato, que es la primera reacción del proceso de síntesis de pirimidinas. Esta enzima tiene como efector alostérico negativo al CTP y como efector alostérico positivo al ATP, y como dije anteriormente se alterna, como todas las enzimas alostéricas, entre un estado de conformación relajada de máxima actividad y un estado de conformación tensa de mínima actividad. En muchos casos encontrarán que la regulación de algunas vías metabólicas ocurre a través de un mecanismo conocido como feedback negativo o retroalimentación negativa. En estos casos, el producto final de una ruta metabólica es un inhibidor alostérico de la primera enzima de la ruta, con lo cual se ejerce un fino control de cuánto producto se está generando en un determinado momento. Otro mecanismo de regulación de la actividad enzimática son las isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas distintas, pero que cumplen la misma función. Es decir, reconocen el mismo sustrato y generan el mismo producto. Sin embargo, difieren en una o en varias características. Por ejemplo, en su secuencia de aminoácidos y por lo tanto en su conformación, en sus propiedades cinéticas, en sus propiedades, en su mecanismo de regulación, etc. Pueden encontrarse incluso en tejidos distintos o tener ubicaciones subcelulares diferentes. Un ejemplo clásico de isoenzima son la hexoquinasa y la glucoquinasa, las cuales revisamos hace unos minutos. Estas enzimas no solo se diferencian en la KM, sino que son sintetizadas o se encuentran presentes en tejidos distintos, tienen mecanismos de regulación diferentes y tienen especificidades de sustrato también distintas. Finalmente, el último tipo de mecanismo de regulación de la actividad enzimática que vamos a repasar en esta sesión son los complejos multienzimáticos. Los complejos multienzimáticos son conjuntos de enzimas que se encuentran asociadas por interacciones no covalentes y que catalizan una secuencia de reacciones. En el ejemplo que presentamos a continuación, la transformación de A en E ocurre a través de varias reacciones químicas, de 4 reacciones distintas, cada una de ellas catalizada por una enzima específica. La enzima E1, E2, E3 y E4 se encuentran unidas por uniones no covalentes formando un mismo complejo. Este fenómeno de formación de complejos enzimáticos es una forma de organización que permite acelerar y optimizar la transformación de los compuestos. ¿Por qué? Porque la transferencia de un intermediario metabólico al sitio activo de la siguiente enzima ocurre de forma más rápida y más eficiente que si las enzimas estuvieran físicamente separadas. Un ejemplo de funcionamiento y regulación a través de complejos multienzimáticos es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Este complejo permite la transformación de piruvato
en acetil-CoA a través de 3 reacciones catalizadas por 3 enzimas distintas. La piruvato deshidrogenasa, que vamos a denominar enzima E1, la dihidrolipoil transacetilasa, que vamos a llamar enzima E2, y la dihidrolipoil deshidrogenasa o enzima E3. Además de las enzimas E1, E2 y E3, el complejo de la piruvato deshidrogenasa contiene una quinasa y una fosfatasa que regulan por modificación covalente reversible del tipo fosforilación la actividad de la enzima E1. De esta forma, cuando E1 se encuentra desfosforilada, se encuentra activa, mientras que cuando se encuentra fosforilada, se encuentra inactiva. El ejemplo de la piruvato deshidrogenasa nos permite además la posibilidad de explorar cómo varios mecanismos de regulación enzimático pueden encontrarse presentes en la regulación de un mismo punto del metabolismo. Entonces, el ejemplo de la piruvato deshidrogenasa nos permite observar cómo varios mecanismos de regulación pueden operar simultáneamente en un mismo punto. En el caso del complejo de la piruvato deshidrogenasa, opera el mecanismo de regulación a través de complejos multienzimáticos y además la quinasa que fosforila a la enzima E1 es una enzima alostérica que tiene como efectores alostéricos negativos a la AMP, al Na+, y a la coenzima A, y como efectores alostéricos negativos, positivos, al ATP, al NADH y al acetil-CoA. De esta forma, en presencia de AMP, Na+, y coenzima A, se inhibirá la enzima quinasa, por lo tanto, predominará la forma de fosforilada E1 activa, mientras que en presencia de ATP, NADH y acetil-CoA, predominará la forma de E1 fosforilada, que es inactiva, y por lo tanto se inhibirá el complejo de la piruvato deshidrogenasa. En una próxima sesión revisaremos en profundidad este mecanismo regulatorio de la piruvato deshidrogenasa, ya que es una de las reacciones que involucra uno de los puntos claves dentro del metabolismo. Espero que este repaso les haya permitido refrescar los conocimientos ya aprendidos sobre la regulación enzimática, y para mayores detalles siempre van a poder retomar los respectivos materiales que la Cátedra de Bioquímica ha puesto a su disposición para el tema de enzimas. En la próxima sesión estaremos conversando sobre la bioenergética de los procesos biológicos y el flujo de energía entre las reacciones químicas. Muchas gracias por su atención.